Federico, muy buenos días, bienvenido. Hola compañeros, ¿sí me escuchan bien? Sí, te Perfecto. escuchamos. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Aquí con un poquito de frío en San Cristóbal. Ah, estás en Jovel. Tajobel, pues. Ah, Jovel. Muy bien, Federico. Pues Federico, mientras se va incorporando también David Peña, pues el primer tema que estaríamos abordando, pues es de que pues finalmente se detuvo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero por el caso Ayotzinapa y la doctora Lambertina, que fue arrestada el miércoles en Chilpancingo relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. ¿Cuál es tu valoración, Federico, de este caso? Bueno, mi primer comentario sería acerca de lo que dijiste tú ahorita, finalmente, porque revisando rápido los datos que tenemos disponibles en prensa, parece ser que esta orden de aprehensión data del año 2022. Entonces, parece ser que la Fiscalía General de la República se tardó solamente 3 años, o tal vez 2 años y medio, en lograr este arresto. Muchísimas gracias. Bueno, pues no está todavía nuestro querido David Peña y ya supongo que Ernesto le va a estar haciendo el llamado de que se una a esta mesa porque lo estamos esperando. Pero bueno, ¿qué significa esta detención, Federico? Hemos visto que la detención y ya el proceso judicial que empieza con ella, pues tiene también un mensaje particular porque ella, si nos puedes contextualizar y a la audiencia, pues ella fue también una de las personas que está siendo acusada de destruir unas pruebas importantes, ¿no? Y eso me parece aquí central que lo pudiéramos discutir. Pero bueno, ya también estamos viendo a David. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, David, muchísimas gracias. Aquí haciéndote ya un llamado desde Ultratumba. Decíamos, no aparece, no aparece. David, entonces si quieres vamos contigo. ¿Qué ¿Mm? significa esta detención? ¿De qué se le está acusando a Lambertina? Y cuáles serían estas pruebas que ella tuvo bueno, en sus manos y que está siendo acusada de la destrucción, Federico? David. Bueno, mira, aquí es interesante justo lo que decía Federico de la orden de aprehensión. Aquí es muy interesante, y yo igual me puse a estudiar para los antecedentes de esta orden de aprehensión, y no sé si ustedes recuerden que se presentó por ahí de agosto-septiembre del 2022 un informe de la Comisión de Ayotzinapa, en ese momento todavía presidida por Alejandro Encinas, en las cuales había un paquete de órdenes de aprehensión contra, no recuerdo si eran 15, 14 o 15 militares, contra Lambertina, que era la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en 2014, contra Iñaki Blanco, que era el fiscal en ese momento de Guerrero también, y contra otro grupo de funcionarios públicos del gobierno del estado, en ese momento el gobierno estatal. Esas órdenes de aprehensión, aunque formalmente fueron solicitadas en 2022, como dice Federico, se retiraron. No sé cómo decirlo. Recuerden que fue un escenario, episodio rarísimo, complejo de entender, que tuvo que el presidente incluso salir a aclarar. Fue una cosa muy rara, y digo rara porque se habían solicitado formalmente las órdenes de aprehensión. Esto es un procedimiento, recordemos que esto se lleva con el anterior sistema de justicia penal, el sistema llamado mixto. Entonces, se solicitan las órdenes de aprehensión a una jueza federal, o en este caso a una jueza federal del altiplano, y ya estando en proceso de estudio para conceder las órdenes de aprehensión, bajan, entre comillas, las órdenes de aprehensión. Es decir, retira la solicitud la Fiscalía General de la República y dice, siempre no, ya no quiero esas órdenes de aprehensión, las congela un par de días y después vuelve a solicitar o reactiva, digamos, el procedimiento de solicitud solo por un grupo más pequeño de militares, excluye a estos funcionarios del ámbito local, y eso lo que deriva en una detención de varios de los militares que después ya hemos hecho el estudio aquí.
tienen abogadas y abogados que demandan civilmente y denuncian penalmente a Alejandro Encinas, el ex subsecretario. Es este episodio del 22 que se queda como muy poco claro, nunca hubo una clarificación de por qué la FGR se estaba desistiendo de estas solicitudes. El presidente de la República en su momento salió a aclarar, entre comillas, que no había acuerdo para hacer esas solicitudes de órdenes de aprehensión, o no había el consenso, digamos, para hacerlas, particularmente en contra de los militares. Y esto derivó en un fortísimo enfrentamiento entre el ejército y Alejandro Encinas, porque Alejandro Encinas estaba respaldando la actuación del fiscal Omar Gómez Trejo, que estaba en la Fiscalía General de la República, encargado de la investigación, que es quien solicita estas órdenes de aprehensión. Y después, por una instrucción, pues supongo yo que de presidencia, la Fiscalía General de la República, el superior de Omar, del fiscal, retira las órdenes de aprehensión y esto deriva, insisto, en este fortísimo enfrentamiento entre el ejército y el ex subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos. Ese es breve contexto importante, ¿no? Porque formaba parte de este paquete, insisto, de órdenes de aprehensión. Por ahí veía hoy en la mañana a una periodista que hacía un recuento y dice, pues nada más se tardaron 3.380 y tantos días en detenerla, ¿no? Pensando, haciendo el recuento desde el 26 y 27 de septiembre de 2014. Aquí, y con eso termino, se le está acusando a ella tiene dos acusaciones. La primera es haber destruido la evidencia, o aquí es un poco raro igual porque me puse a revisar las declaraciones de la propia defensa de Lambertina y dicen que hay una contradicción en la forma en la que la Fiscalía General de la República lo está acusando. Por un lado dice que hay una acción dolosa, es decir, que ella sabía la evidencia son dos videos que estaban en la cámara, creo que es 14 y 15 o 15 y 17 del Palacio de Justicia de Chilpancingo hacia la carretera, en donde en la carretera pues, aparecían en los videos tanto los camiones de los jóvenes estudiantes como pues un momento en el que se cruzan en el camino con policías estatales y con policías federales. Ahí yo no ubico en el video, quizás ustedes me pueden ayudar, si aparecía el ejército en ese video o en esas imágenes. Lo que sí tengo claro es que aparecía la policía municipal y policía federal en ese trayecto carretero, todavía con los jóvenes arriba de los autobuses, obviamente los jóvenes con vida. Pues ese momento, digamos, se queda grabado en los videos y esos videos son los que a la postre pide la Fiscalía General de la República, bueno, en ese momento la PGR, y están desaparecidos los videos. A ella se le acusa de haber desaparecido esos videos o de haber borrado la evidencia, pero también se le acusa en el mismo sentido de no haber sido cauta o no haber cuidado dicha evidencia. Entonces, un poco la contradicción, o los borró deliberadamente o no cuidó que se preservaran. Esa es sustancialmente la acusación y la segunda es por facilitar o más bien por obstruir la investigación relacionada con la desaparición forzada. No es una imputación directa porque los medios lo han tomado como se le acusa de la desaparición forzada de los estudiantes. No se le acusa de la desaparición forzada de los estudiantes, sino de destruir, perder o no cuidar la evidencia, y utilizo estos términos porque no tenemos clara exactamente cuál fue la forma de acusación de la Fiscalía General de la República, y también con ello, en consecuencia, obstruir la investigación, pero va coligado, digamos, un delito del otro. Perdón por extenderme, pero es para contextualizar el asunto. Gracias, David. Federico, y sobre esto mismo que señala ahorita en la parte última, David, sí, en la mayoría de los medios colocan dos imputaciones que le hacen. Una es desaparición forzada y la otra obstrucción contra la administración de justicia. Son los delitos. Pero David ahorita nos está haciendo la precisión de que no se le está acusando por desaparición forzada. ¿Cómo se maneja esta parte, Federico? Porque si se presume que ella está ocultando o desapareciendo material probatorio, material importante para el caso de la desaparición de los normalistas,
no tendría que ser implicada también, por tanto, en la desaparición forzada de personas por estar encubriendo a quienes desaparecieron a esas personas? A ver, no necesariamente ahí yo estoy de acuerdo con David. La desaparición es físicamente, para entenderlo, Ujú. privar de la libertad a una persona, y acuérdense que la pueden realizar o un funcionario público que hubiera tenido el deber de arrestarle y ponerle a disposición de una autoridad, o un particular, que podría ser, antes de que hubiera delito de desaparición, el delito de secuestro. Entonces, lo físico es la materialidad de tomar a una persona, privarla de la libertad y llevarla a un lado a donde nadie sabe dónde está. Esa conducta no la realizó la presidenta del Tribunal Superior de Guerrero. Durante la investigación, ella, como juzgadora, como cabeza del Poder Judicial de Guerrero, sí tuvo a su disposición pruebas que tenían que ver con los hechos, que son una desaparición. Y por eso es que la están acusando de obstruir la administración de justicia, porque una de dos, o no cuidó bien o procuró la desaparición de elementos de prueba de esa investigación que ella tenía a disposición. Y de hecho, su defensa en algún momento ha declarado a la prensa que el problema es que no la pueden acusar de eso porque no hay ninguna prueba de que a ella le hayan mandado esos videos. En otras palabras, como ella en lo personal no sabía que esos elementos estaban en un expediente, entonces ella no podría haber sido responsable del asunto. Y eso es complicado. O sea, si eres cabeza del Poder Judicial y tú tienes un proceso judicializado ante ti, eres responsable de todo lo que sea en el expediente, aunque no te hayas enterado por escrito exactamente de cada una de las cosas. Entonces, la acusación en realidad es el no haber cuidado las pruebas. No es que ella haya participado en la comisión del delito de desaparición. Ahora, hay un elemento fuerte en lo que dice Ernesto, David, pero complementame aquí, que es si la Fiscalía General de la República puede probar que hay una conspiración en la cual son aliados, amigos, cómplices las personas que investigaron los hechos de Ayotzinapa, con las personas que llevaron a cabo la desaparición, entonces sí, se podrían ser cómplices en el delito de desaparición. Pero no es de eso de lo que están acusando a Lambertina en ese momento. Ese es el problema. Aparte que es un poquito más complicado probar esa alianza, conspiración y complicidad que el hecho de que había unas pruebas que estaban en un expediente, que estaban en poder del Poder Judicial, perdón por el pleonasmo, de Guerrero, y que ella tenía la obligación de cuidar y desaparecer las pruebas, no las personas. Y sí, nada más una cosa, o sea, de por sí estamos viendo que nuestra Fiscalía General de la República tiene problemas de tiempo, rapidez y precisión hacer las cosas. La otra cosa que sugiere Ernesto que podría ser es mucho más difícil para este fiscal general. ¿A qué te refieres? Ah, ok. Que le estaríamos tristemente pidiendo peras al olmo. O sea, es bastante sencillo decir, había pruebas en este expediente y ya no están. Eso es sencillo. Probar la complicidad de una red de autoridades a nivel federal y local que estuvieron encubriendo a quienes efectivamente desaparecieron materialmente a los muchachos, eso es mucho más complicado. Muchas gracias, Federico. David, sobre esto que pregunta, sobre esto que ahorita está aquí argumentando Federico, ¿qué decir? Y lo otro, David, si podemos también comentarle a la audiencia esta detención y este procesamiento que ya está viviendo Lambertina, ¿en qué abonaría y cómo ayudaría a también a destrabar este complejo caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, David? Primero, la última parte de tu pregunta, mi querida Violeta, no abona en nada, absolutamente nada. No, no tiene un impacto en la investigación, no tiene un impacto
con su procesamiento tampoco se van a recuperar los videos ya desaparecieron, los destruyeron o como haya sido. No abone nada, creo. Quizá agarrando un poquito la hebra de la madeja de lo que propone Federico, podría abonar si es que Lambertina, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, dijera que, pues a mí me pidieron borrarlos tal, o yo pedí que se borraran porque tal persona me dijo, y bueno, quizá por ahí jalar el hilito de la hebra. Cosa que me parece muy complicada, 11 años después, que ella salga a decir, ¿saben qué? Sí, me pidieron que los borrara tal persona, ¿no? O tal autoridad, o los borré porque, no sé, el ejército, o la delincuencia organizada, lo que sea, que explicara, digamos, su comportamiento. A mí me parece, o sea, prácticamente imposible que lo haga en ese sentido, como en una declaración de una manifestación propia. Y segundo, esto que decía Federico, es pedirle demasiado a la FGR. Creo que sostener esta acusación en la forma en la que lo está presentando es bastante complicada y pues FGR ya decíamos no tiene muchos antecedentes de éxito aquí, ¿no? Aquí, no me refiero aquí en el programa, sino en el país. Y aquí en el programa por eso hemos cacareado los 2 o 3 poquititos casos que ha tenido de 2019 para acá exitosos, justo pues porque hay que aplaudirse porque han sido muy pocos los casos. Y ahora, yo me remito, dirían los clásicos, me remito a la ley, y quería leerles el artículo 39 de la ley de desaparición forzada, de desaparición cometida por particulares. Dice, se impondrá pena de dos, espérame tantito para agrandarlo. Dice, se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión, de 37 días de multa, de 30 a 300 días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior. Y el artículo anterior dice digamos, la relación que tienen las autoridades, la obligación más bien que tienen las autoridades de facilitar toda la información cuando se está haciendo una investigación por desaparición forzada de personas. Este artículo 39 yo pensaría que es el que está utilizando la FGR, encuadrando en el artículo 39 en contra de Lambertina. Y si se fijan aquí es importante esta aclaración o esta aclaración que hace uno de los abogados de la defensa de Lambertina, que tiene más sentido ahora que lo cruzamos con el artículo, porque justo lo que él dice es, se le está imputando una acción dolosa a ella, es decir, intencionalmente obstaculizó la investigación cuando la propia defensa de ella, y no es porque le creamos tampoco a la defensa, pero estamos poniendo como la información que hay en la balanza para poder hacer el análisis, la información que se consta en el expediente de la propia investigación del caso Ayotzinapa es que los 2 monitoristas que ya declararon en la investigación en diferentes ocasiones, uno dijo que no pudo guardar la información, que no se pudo conservar la información de la grabación de los videos, y el otro dijo que, no sé, palabras más, palabras menos, que intentaron durante varias veces grabarlo en un USB, que el USB se dañó o que dañó el archivo, una cosa así, y que no pudieron guardarlos. Es decir, hay coincidencia, cuando menos en estos 2 testimonios, otra vez, solo testimonios, de que nunca estuvieron en resguardo esos videos. Por lo tanto, si seguimos solo esa declaraciones, la acusación contra Lambertina de que ordenó la destrucción de los videos, pues tendría que haber sido directamente a los monitoristas. ¿Por qué Federico dice que es muy complicado que la FGR sostenga esta acusación? Pues porque ahora tendría que demostrar la FGR, primero, que existieron los videos, uno, dos, que los videos sí se guardaron o sí se resguardaron en algún aditamento tecnológico, ya sea extraíble o un disco duro, ¿no? Que esos videos sí estuvieron preservados horas o días y que hubo una instrucción directa de ella, ya sea a los monitoristas o a quienes preservaban esos videos en el área de tecnologías de la información, para destruir los videos, eliminarlos, borrarlos o desaparecerlos. Es decir, todas estas previas conductas se tendrían que acreditar, cosa
que, como dice Federico, es pedirle peras al olmo a la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, creo que y aquí me salto a la opinión, ya saben que es importante hacer la aclaración entre información y opinión, y aquí mi opinión es que solamente es una detención con fines mediáticos, ¿no? Con fines mediáticos, un poco pues para mandar un mensaje de que se sigue avanzando en la investigación, de que se están procesando los responsables, pero insisto, no abona en nada a menos que en ese proceso se haya logrado identificar que existieron los videos, documentarlos y eventualmente incluso hasta recuperarlos. Si se van en contra de Lambertina porque destruyó los videos, pues los videos ya no están. Entonces esa parte de la historia pues nunca la vamos a conocer porque pues justo lo que se está haciendo es esta responsabilidad a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Ya, gracias David. Federico, pasando al siguiente tema que tiene que ver pues con Tomás Yarrington, que finalmente pues obtiene ya una segunda condena por lavado de dinero. Es decir, primero estuvo prófugo, después se fue a Italia, ahí No, fue. no es condena, Ernesto, nada más es una orden de aprehensión, es el cumplimiento de una orden de aprehensión. Condena ya es en la sentencia. Perdón, tan abogadil, ¿verdad? Pero esa es nuestra función en esta No, y mesa. además buenísimo que me corrijas, porque yo estoy leyendo un encabezado también de Forbes, porque luego agarramos varios medios para estar leyendo como distintas versiones, y Forbes lo pone como segunda condena de prisión por lavado de dinero a Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. Pero gracias por la precisión. Al contrario, siempre me alegrará que si la estamos regando en algo, que nos corrijan. Adelante, Federico. Bueno, una cuestión, si ustedes comparan el caso de Lambertina con el caso de Yarrington, la verdad es que el de Yarrington es mucho más sencillo, porque en este caso tú tienes el contexto del aliado geopolítico de México en contra del crimen organizado, ya hizo todo un trabajo en el cual incluso lo condenó, negoció con él, lo condenó finalmente a 9 años y le dio una especie de libertad. Y luego entrega a Yarrington a México para que México haga la acusación que corresponde en nuestro territorio. Entonces, es mucho más sencillo. Y aparte es más claro, o sea, Yarrington, sabemos, era público y notorio en el discurso público y en el debate, que él estaba comprando propiedades en México y en Estados Unidos, que obviamente no podían provenir de su propio salario, sino de la protección que le estaba dando al crimen organizado. Perdón, Federico, entre ellos una bonita isla en Veracruz. Oh, vaya, impresionante. Se compró una bonita isla en Veracruz. ¿Por qué no? Perdón, nada más continúa. Exactamente. Yo no tenía ese detalle, pero nos da una idea de que el público de la gente y la sociedad estaba discutiendo ese asunto. Entonces, la Fiscalía General de la República tiene un caso muchísimo más sencillo de documentar y entonces lo que va a ir haciendo es agregando acusaciones específicas sobre las cuales le van a ir dando autos de formal prisión nuevos. Ojo, hubo un proceso de extradición y hay que recordar que Estados Unidos autorizó en términos generales todas las operaciones que tuvieran que ver con narcotráfico. Entonces, la Fiscalía en eso también tiene, digamos, un espacio muy bien protegido para hacer muchas acusaciones específicas dentro del mismo tema. Ahora, nada más un detalle, porque es interesante, qué bueno, David, que haces el comentario de la isla, porque importa qué es lo que la sociedad discute acerca de los casos. Nada más un detalle sobre Lambertina. Resulta que ahora que agarran a Lambertina, el ex gobernador de Guerrero, que era el gobernador cuando Lambertina era la presidenta del Poder Judicial, o sea, los dos son la cabeza después del Estado, lo primero que le dijo a el sur de Acapulco fue que él nunca supo de los videos y que si hubiera sabido de los videos, por supuesto que hubiera dicho que los resguardaran y los protegieran. ¿A santo de qué? Si la cosa es tan difícil de probar, el gobernador sale él solito a decir que él no sabía. Eso nos indica que este señor, Aguirre, se está comportando culposamente en público de la gente. Pero de nuevo, con esto que estamos viendo nosotros en la prensa, no podemos probar jurídicamente como para llevar a un juez algo duro.
Ahora, mi recomendación es que la fiscalía también agarrara por lo menos esa otra hebrita del hilo. O sea, santo de que el ex gobernador está diciendo que él no supo, pues él no tenía no, bueno, sí tenía que saber porque eran videos que estaban en el sistema público de seguridad, entonces tendría que haber sabido, pero pues él solito salió a decirlo. Ahora, creo que lo interesante de comparar los dos casos es la complejidad del caso y cómo la Fiscalía General de la República puede hacer mejor asunto cuando es más sencillo el caso. Ya sé que no le estoy haciendo ningún favor a la Fiscalía diciendo esto, pero pues uno tiene que ser sincero con las pocas capacidades de algunas instituciones, ¿no? Muchísimas gracias, Federico. Pues David, esto que tú estabas comentando hace unas semanas, tuvimos una entrevista con Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco y justo parte de la entrevista era en el contexto de esta primer orden de aprehensión contra Yarrington y nos platicaba de manera detallada sobre esta isla que se compró, pero si tú nos puedes recordar a la audiencia, porque también ahora se está sumando, ¿verdad, David? Se estaría sumando, digo, a este delito de daños a la salud, se estaría sumando ahora este otro de enriquecimiento ilícito y bueno, pues en ese contexto estaría pues esta también isla denominada El Frontón. David, ¿qué decir sobre esto? Sí, creo que el primero es el de delitos contra la salud, que es el relacionado con narcotráfico, sustancialmente, ¿no? Y este segundo, que es el de uso de recursos de procedencia ilícita. En ese uso de recursos de procedencia ilícita, justo como dice Federico, es más fácil, digamos, relativamente más fácil decir, pues él tenía ingreso por 100,000 pesos al mes y además tenía otros negocios que le daban 200,000 pesos al mes, ¿no? En total tenía 300,000 pesos al mes de ingreso. ¿Y cómo compra una isla, un carro, un avión de 10 millones de pesos en un mismo año, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es una presunción negativa, que es interesante, porque ahí no, no se le pide a la persona acusada que demuestre la forma en la que lo compró, porque no, ese como tal no es un delito. La presunción del delito es que tú recibiste dinero de procedencia ilícita y que como no cuadra con tus cuentas y no hay forma de que se justifique, entonces se actualiza la hipótesis de que es de procedencia ilícita. Esa es, digamos, como la hipótesis que se le está imputando ahora a Yarrington. No sé si en esta orden de aprehensión esté lo de esa su bonita isla en Veracruz. Es uno de los, digamos, de los datos que fue más escandaloso en su momento, justo porque había comprado esta isla, la isla de Frontón. Y lo que se busca ahora, creo, es sumar más acusaciones. Hay una posibilidad, a diferencia de cuando otras personas son extraditadas, y ahí lo interesante del caso, sin seguir toda la secuencia jurídica, porque luego nos perdemos. Recuerden que Yarrington fue detenido en Italia, pero fue detenido en Italia a petición del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense. De Italia llega al gobierno estadounidense y en el gobierno estadounidense lo sentencian, llegan a un acuerdo con él, de estos acuerdos que se hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y después de ese acuerdo lo mandan a México o lo entregan o como sea el término. Entonces, en México, a diferencia de otros procesos de extradición que habíamos vivido, por ejemplo, en el caso de Javidú, de Javier Duarte en Veracruz, que había limitación sobre las acusaciones que se le podían hacer a Javier Duarte. En Guatemala, cuando es detenido en Guatemala y enviado a México, hay un tratado de extradición en el que te dice que solo puede ser procesado en México por los delitos previamente acusados al momento de la extradición. Es decir, que no puedes continuar con investigaciones y decir, ¿sabes qué? Ya logré probar que también cometió otro delito. El tratado de extradición con México en Guatemala, pongo el caso de Javier Duarte, impide que hagas eso. Entonces Guatemala le dice, solo puedes procesar a Javier Duarte por los delitos que ya tenía una acusación previa, una orden de aprehensión, un auto de vinculación previo al momento de la detención. En el caso de Yarrington no sucede así, porque el procedimiento fue triangulado vía Estados Unidos, o terciado más bien en Estados Unidos, no triangulado, terciado, de Italia a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Entonces, quien tendría la restricción para no imputarle más delitos a Yarrington era Estados Unidos, de acuerdo al convenio de extradición de Italia.
no sé si me estoy perdiendo, estoy reborujando mucho la cosa, ¿no? Pero Italia tiene un acuerdo de Estados Unidos, tiene una limitación de Estados Unidos, por eso llega este acuerdo de Estados Unidos de decir, ok, yo te proceso por este delito que tenía en tu contra, llega un acuerdo y vas para México. Ahí me parece que sí fue un buen acuerdo con el gobierno mexicano y por eso el gobierno mexicano le puede estar sacando así, literalmente, cada vez que vaya probando algún delito o algún supuesto, irle imputando a Yarrington 2, 3, 4, 5 acusaciones. A ver cuál de esas pega. Creo yo, creemos, aquí coincido con Federico, que son más sencillas de probar, que hay un cúmulo de material probatorio ya existente para poder acreditar la responsabilidad de Yarrington en este tipo de casos, y bueno, que ahí la Fiscalía General de la República sí tendría un escenario mucho más favorable, digamos, para probar esta acusación. Ya, gracias David. Déjame, Federico, también te pregunto desde este otro ángulo. Recuerdo el caso de Rafael Caro Quintero, que purga una condena aquí, está 29 años preso, finalmente lo liberan, después lo vuelven a detener, está otros 3, 4 años preso y después pues sale de regalo en un paquete junto con 28 más. Es no extraditado, enviado, ya no sé cuál fue la figura legal que se usó, a los Estados Unidos y ahí todavía estamos esperando cuál va a ser la condena que va a tener. Es decir, ese delito no es retroactivo ni nada. Te lo pregunto al revés. Estuvo detenido en Italia, estuvo detenido en Estados Unidos y ahora viene para acá. Ahí también no es no es sumatorio, no le corresponde ya el hecho de que haya compurjado algunos años de prisión en Italia y en Estados Unidos, no es retroactivo para acá. Es una cosa interesante. Mientras no exista un Estado internacional electo democráticamente por toda la población del mundo, estaremos organizados en estados nacionales, en este caso, del que acabas de decir, Italia, Estados Unidos y México. Y entonces cada uno de los estados tiene cuentas pendientes, tal vez por hechos muy cercanos, pero son independientes. Entonces, es una cosa importante. Si tú estás ligado a un arreglo de crimen internacional, te arriesgas a que todos los estados que se vean ofendidos por tus acciones te acusen. Entonces, aquí no hay retroactividad ni doble pena, sino que cada una de las jurisdicciones nacionales te acusa. Y hay un detalle interesante, qué bueno que David ahorita nos explicaba que la extradición de Yarrington ocurre de Italia a Estados Unidos y luego Estados Unidos colabora con México y nada más nos lo manda, lo cual libera al Estado mexicano para irle agregando acusaciones de acuerdo con los datos que tenga en sus investigaciones. Si ese es el caso, y me parece que habríamos de darle seguimiento a lo que nos está diciendo David, entonces significa que 29 son 29 y uno es uno, pero significa que hay cierta reciprocidad en la colaboración de los aliados en Norteamérica. Nosotros les damos, y ese es el contacto que tú quieres hacer, Ernesto, les dimos 29, entre ellos Caro Quintero, fuera del proceso de extradición y jugando este juego, yo los tengo acá procesados porque me deben cuentas a mí en mi sistema nacional jurídico mexicano. Tú también los quieres acusar y te los paso a ti para que también lo hagas por razones de seguridad nacional. Lo discutimos aquí en una mesa, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y al parecer, por lo que nos dice David, México recibe al exgobernador de Tamaulipas para también procesarlo en una situación que podría ser comparable. Yo preferiría que fueran 29 y 29, o sea, que los aliados en el septentrión mexicano sean muchísimo más colaborativos uno con otro, pero es un paso adelante en el sentido correcto. Por otro lado, tal vez deberíamos también empezar a investigar la biografía de Yarrington, porque Yarrington y los compañeros de reporteros en Tamaulipas tienen muchos datos de eso, acerca de la complejidad social que representaba ese gobernador, porque nos dicen, era un gobernador que trataba de tener legitimidad, todo el mundo sabía que estaba involucrado en algo turbio con el crimen organizado, pero trataba de ir formando una legitimidad política fuerte. Y eso es uno de los temas más importantes en el debate sobre cómo debemos combatir
al crimen organizado. Yo recomiendo en ese tema siempre revisar la obra de Daniel Vázquez, que luego no estamos muy de acuerdo con Daniel sobre sus opiniones políticas, pero su trabajo sobre macrocriminalidad y cómo se junta o se ligan los intereses de crimen organizado, organización política y las instituciones públicas es muy interesante. Yarrington es un ejemplo de cómo pueden ser muy efectivas esas redes. Y por eso es importante el caso de él. Hay que darle seguimiento y ver en qué termina. Ojalá la Fiscalía General haga un buen trabajo y aparte nos vayan aportando datos para saber cómo se hace eso y combatirlo en los casos que sigan. Muchas gracias. David, pues sobre este tema, si tú quisieras cerrar con este tema o pasar también al otro tema que nos parece también muy importante sobre el avance que ha habido en las investigaciones, pues de estos dos casos de la secretaria particular de la jefa de gobierno y también uno de sus principales asesores de Jimena y José, David. No, yo solo para cerrar el tema de Yarrington, creo que es importante. A ver, me preocuparía, o me preocupa más bien, que la Fiscalía General de la República esté teniendo esta serie de actuaciones más en el terreno político que en el terreno judicial. Decíamos de Teuchitlán, cómo hicimos la crítica, el lunes pasado no estuvo Federico, pero ya hacía la crítica de cómo habían procesado al alcalde de Teuchitlán con base en un par de testimonios, 3 o 4 testimonios de personas que estuvieron ahí o de sobrevivientes, sin ningún otro dato de prueba, según la narración de la audiencia, ¿no? Sin ningún otro elemento, sin análisis técnico, científico, tecnológico, de cuentas bancarias, nada, ¿no? Videos, fotografías, algo, nada, solo con base en los testimonios. Y decía yo que era, o que me olía que era una actuación más de la FGR con un talante más político para bajar un poco la presión. Yo no sé si esta acusación contra Yarrington se inscriba igual en este ambiente político derivado de la suspensión de la visa de la gobernadora de Baja California, de Marina del Pilar, y de su esposo. Cuando digamos, la ola mediática o la presión mediática se va hacia la investigación de presuntamente investigación que existe en Estados Unidos o que existe en Estados Unidos en diferentes instancias sobre algunas servidoras, servidores públicos de México y su relación o su posible relación con delincuencia organizada, entre ellas la gobernadora de Baja California, que fue discusión de la semana pasada y la semana anterior, digamos, fue como trend topic y estuvo en medios de comunicación, y que, insisto, es una inferencia mía, ojalá me equivoque, en respuesta a esa ola, digamos, o a ese señalamiento de Morena, narco, Morena, gobierno, narcogobierno, viene, digamos, esta reacción de la Fiscalía General de la República, decir, miren, cómo aquí sí probamos o aquí sí tenemos más datos de que hubo narcogobernadores, pero son priistas. No lo está diciendo en el discurso Hertzmanero, a diferencia de que es lo que sí utilizó en Teuchitlán. Aquí no lo dijo, porque creo que aquí no salió Hertzmanero, ya lo hemos visto demasiado público, ahora ya lo hemos visto mucho público, ¿no? Comparado del sexenio pasado, que salió creo que 4 veces en todo el sexenio. Pero creo yo que la Fiscalía General de la República pudiera estar ahora igual respondiendo a estos más flujos mediáticos, presión de redes, presión de opinión pública, ¿no? Y no tanto en la sustanciación de la acusación en materia penal. Entonces, insisto, es una inferencia mía, ojalá me equivoque, ojalá que la Fiscalía General de la República sí esté actuando en función de las investigaciones, de los datos de prueba que tiene, y no solo en función ahora ya de la presión mediática o de la presión de X o Y tema, y en función de ese X o Y tema la Fiscalía General de la República se mueve, ¿no? Y haciendo un salto cuántico a este otro tema que yo les proponía, justo la semana pasada, bueno, pues ya todo el mundo sabe, el atentado contra Jimena y José, contra los dos colaboradores de la jefa de gobierno. Ernesto nos preguntaba al día siguiente si podíamos nosotros hacer una opinión o participar de una opinión sobre el caso. Y hubo coincidencia entre Federico y yo decir que era muy prematuro, digamos, el poder conjeturar o el poder opinar, y que incluso era indispensable que pasaran más días, digamos, o necesario para poder hacer una opinión. Yo propuse ahora el tema el día de ayer justo porque me parecía
Aquí yo no quise utilizar el término preocupante, me parecía raro, extraño, que en un asesinato de este perfil, un doble asesinato con este perfil, con esta trascendencia, con este impacto político, hayan pasado prácticamente una semana sin que se tenga información clara o información cierta sobre los perpetradores. Ya no pensemos ni siquiera en la autoría, en la autoría intelectual o no, la participación, es decir, la motivación del crimen, que me parece que es algo bastante más complejo, simplemente sobre la autoría material. Mi primera conclusión, con base en la información que se tiene pública, es que no solo se trató de algo planeado, que eso ya se ha dicho, sino que sí implicó un nivel de estructuración, un nivel de planeación y un nivel de orquestación mucho más complejo de lo que podíamos ver en cualquier otro crimen. Y yo ayer justo estaba cenando con una abogada y hacía esta analogía y yo le decía, los crímenes de más alto perfil en la Ciudad de México no es que se resuelvan rápido, pero rápidamente se tiene información. Creo que lo que nos habla en este crimen de que a 7 días no tengamos información, habla de la complejidad del caso en sí mismo, pero de la orquestación también, es decir, de la planeación y de la forma en la que se articularon estos sicarios, no solo por la profesionalización del sicario, el no errar los balazos, estuvo más de 20 minutos esperándolos en el punto exacto donde se sabía que se iban a parar, no estaba adelante, no estaba atrás, no se movió, ¿no? Estuvo en el punto exacto. Al salir huyendo tenían una ruta perfectamente planeada, calles en contraflujo, cambio de vehículos remarcados, los números de serie para que no pudieran ser localizados, la última ruta de Iztacalco, que es el punto que se tiene hacia el Estado de México, se va por calles donde no hay cámaras de seguridad, se le pierde el rastro, es decir, la información que se tiene sin especular si se trató de un grupo, delincuencia, no sé qué, sin especular en ese tono, los datos que hoy se tienen, de acuerdo a la propia información de las autoridades, es que sí fue una acción muy planeada, lo que nos hace ver, y yo hago el paralelismo cuando nosotros hacemos análisis de riesgos en amenazas que nos llegan como a compañeras, compañeros defensores de derechos humanos, y lo hicimos en alguna vez aquí en Rompeviento, cuando hace muchos años sacamos un video de una masacre en Villa Unión, en Sinaloa, y llegaron cantidad ingente de amenazas tanto al medio como a mí. Me buscaron, me llegaron amenazas al correo electrónico, al teléfono celular. Hacíamos un análisis de la capacidad de fuerza, es una base o es un elemento importante. Si tú tienes la capacidad de fuerza de cometer una amenaza con un correo electrónico, es porque tienes baja capacidad de fuerza. Es decir, te implicó un café internet o un teléfono desechable, ¿no? Que compres el teléfono, te gastas 300, 400 pesos, mandas el mensaje y te vas y desapareces el teléfono. Eso te implicó el costo de la amenaza, digamos. Si va escalando esa amenaza en el uso de recursos, implica que la persona que te está amenazando o el grupo tiene mayor capacidad de recursos y eso se traduce, no en términos equitativos, pero se traduce en la posibilidad de que esa amenaza se ejecute. Es decir, si esta persona tiene mayor inversión de recursos, mayor capacidad técnica o tecnológica o dinero, pues eso se traduce en que puede ser más viable o más factible que se cometa la amenaza, que se materialice. Y en este caso, y con eso concluyo, con base en la información que se tiene, el uso no solo del sicario profesional, el uso de varios vehículos, la logística, la ruta, el análisis que se tenía de las rutas por dónde circular, dónde no había cámaras, dónde no los iban a seguir, creo que eso a mí me da una señal de que se trata de un grupo o un conjunto de personas o una persona con una fortísima capacidad de materializar este crimen y otros más, pero también que tiene información muy detallada del tema logístico de seguridad en la Ciudad de México. Es decir, se hizo todo un estudio de cómo perder el rastro de estos sujetos. Entonces, eso implica, insisto, sin pensar en un grupo, no sé qué, simplemente que hay quien planeó esto, tiene capacidad
tiene información, tiene recursos, obviamente, pero además, sobre todo en el tema de información, yo creo que eso es lo más sorprendente para mí, tiene información detallada de cómo funciona el sistema, este sistema de cámaras de monitoreo de seguridad en la Ciudad de México. Tan es así que pudo planear esto sin que hoy, casi 8 días después, tengamos información relacionada con los perpetradores. Solamente estoy pensando en el tirador y quienes sus cómplices que lo ayudaron, no en el otro nivel que sería mucho más complejo, digamos, pero también mucho más necesario conocer. Wow, pues sí, vaya tema y vaya dato que estás colocando ahí. Pues esta parte, Federico, pues tú también estás acá en la capirucha y sabemos cómo funciona aquí y ciertamente, pues es increíble desde la primera cámara donde fue el atentado hasta toda la ruta de salida y te habla ahí de información privilegiada ahí y que el enemigo muy posiblemente también lo tengan dentro, sea interno también, Federico. Bueno, yo no me atrevería a decir eso porque no tenemos muchos datos, pero piensa que cualquier grupo que tenga la capacidad, como dice David, de invertir en esto, podría finalmente localizar en dónde hay, por ejemplo, nada más un ejemplo, cámaras de seguridad y en dónde no. Pero sí le tienes que invertir mucho. Ahora, yo quisiera sobre este tema decir qué es lo que se ha dicho a partir del hecho. Y tengo tres elementos. Primero, Carlos Pérez Ricard, que es un académico que se ha especializado en los temas de crimen organizado y seguridad, dice una cosa interesante que es, al final de cuentas, el crimen organizado son comerciantes de bienes ilícitos, pero lo que les interesa es evitar la violencia porque la violencia siempre es mala para los negocios. Y aparte, atacar tan alto implica pelearte con el Estado como majestad, para decirlo rápido y sencillo. Entonces es un mal negocio atentar en contra de políticos muy altos. A menos, y Carlos lo explicó en un artículo recientemente, que el Estado te esté golpeando tanto que en la desesperación lo que te queda es hacer este contraataque. Pero entonces significa que realmente estás viendo el coletazo de un monstruo muy herido. Pero eso es una hipótesis, habría que seguir viendo qué más hay. Segundo elemento, dando la vuelta por las noticias que tenemos a disposición en las redes, aparece una nota donde dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hay un reclamo de si el levantamiento de la escena del crimen se hizo correctamente y la cadena de custodia se respetó o no se respetó. ¿Eso ocurrió realmente? No sabemos. Según esto, hay una conversación entre funcionarios de la Secretaría de Seguridad donde se reclaman un asunto como esos. Habrá que confirmar si ocurrió o no ocurrió. Las labores policiales no son perfectas. Es más, mi opinión personal, sin ser experto, es que los policías tienden a ser bastante malos en su performance diario. Entonces no me extrañaría que hubiera errores en el momento de levantar una escena del crimen, pero lo interesante es la opinión, o sea, la prensa está retomando esto un poco para echarle la culpa de que capaz de que hay mala fe al interior del gobierno, pero otra vez no me parece que sea suficiente elemento para afirmar nada. Y la última cosa es, en el otro extremo, pero ya completamente en la narrativa, Manuel López San Martín de El Heraldo de México escribe, si mal no me parece el día de hoy, un artículo que lo titula algo así como desestabilización, descomposición le puso. Y entonces él habla que el país vive un río revuelto y está hablando acerca de teorías de la conspiración, el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, está buscando la desestabilización, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es narrativa acerca del hecho. Y me parece que hay un elemento que sí debe preocuparnos cuando analicemos el tema. Y es que pudiera ser, como dice Pérez Ricard, un caso de venganza en desesperación de crimen organizado, pero también, siguiendo a lo que nos dice David, hay muchos otros grupos políticos y económicos
nacionales y extranjeros, en mi opinión, que podrían estar interesados en dar un golpe duro y que serían los creadores de la desestabilización. López San Martín le echa la culpa a la disputa interna entre el obradorismo. Me parece que eso sería lo de menos. Creo que tenemos que darle seguimiento a la narrativa, recordando la diferencia entre los hechos, que podemos ir comprobando de manera más o menos dura, y las narrativas que pueden ser muy locas y hablar de cualquier cosa. Pero la narrativa también es un hecho real, social, y hay que tener cuidado con eso. Recordemos, hay un contexto muy complicado con seguridad nacional incluida, que es esta presión de los Estados Unidos para hacer lo que quiera. Nuestro caso de Yarrington era una muestra de que podemos colaborar, pero no, eso no necesariamente es la regla. Es mayoría que eso es la excepción muy chiquita. El atentado en contra de Jimena y Pepe ocurrió precisamente al momento en que está llegando un embajador de Estados Unidos con fama de halcón y de conspirador internacional. Y lo que acabo de hacer yo ahorita es opinión y narrativa, quiero hacer la aclaración, pero importa tener eso como hipótesis en el debate para estar pendientes. Siempre más vale pensar lo peor, esperar lo peor y tal vez lo que venga sea un poquito mejor y ya ganase. Gracias, Federico. Perdón, Violeta, solo por alusiones personales en el chat. Sí, y Ahora que sí para puedo ver. cerrar, adelante, Sí, adelante. ahora que sí Sí, puedo ver el chat porque luego no puedo. No, a ver, creo que hay que clarificar un poco la posición que intentamos ser muy respetuosos, y hablo en colectivo aquí en el espacio, para no hacer esta serie de elucubraciones, ¿no? Sobre hipótesis o no. Es con base en hechos de la información que se ha sacado públicamente. Ahí en el chat decían, entonces ustedes lo que quieren es fabricación de culpables, que detengan a alguien, chivos expiatorios y que detengan a alguien y lo metan a la cárcel. No, al contrario. Claro que la crítica que hemos hecho en otros momentos, no en esta investigación, es que no se hace bien la investigación o se pierde la investigación o que se malogra, dirían en Costa Rica y en El Salvador, ¿no? El término es muy bonito, se malogra la investigación. Aquí lo que estamos diciendo es que en técnica policial, pericial, a mayor plazo, a mayor tiempo transcurra, es más difícil obtener elementos probatorios, sobre todo periciales, huellas, videos, testimonios. ¿Por qué? Porque el simple paso del tiempo va complejizando tanto la memoria de las personas como la preservación de los datos de prueba, de las huellas, de algún indicio, de la ropa, ¿no? Pienso yo, si una de las ropas, por ejemplo, que dejaron estos sujetos en el trayecto de Iztacalco, saliendo de Iztacalco, la dejaron ese día y se encuentra hoy, pues esa ropa ya fue mojada, ya llovió, ya le cayó tierra, ya la orinaron los perros, ¿no? Es decir, no es que la fiscalía esté haciendo mal la investigación. Lo que mi hipótesis es que el caso, quienes fueron los perpetradores y los orquestadores, es un grupo con mucha fuerza, no solo fuerza física en términos materiales, en términos criminales, sino con mucha fuerza, mucha infraestructura, estructura, que lo que hicieron fue complejizar la investigación. A tal punto, y esa es mi opinión, que a 7 días después no es que esté resuelto el caso. Yo no estaba diciendo por qué no se ha resuelto el caso. No, porque no se va a resolver en 7 días. Simplemente que no ha habido avance en la investigación, cuando menos en la parte pública, que nos permite identificar, insisto, cuando menos a los perpetradores materiales. Muchos de los casos, yo me recuerdo el asesinato de Arts en la Plaza Arts, se detuvo a las personas, incluso en el propio caso de Narvarte, que llevé hace muchos años, que acompañamos durante muchos años, pasó menos de una semana para identificar una huella dentro del departamento que permitió llevar a un sujeto que había estado preso y que esto a su vez derivó en la identificación de los otros dos y los detuvieron. No, no decíamos es fabricación de culpa, no queremos chivos expiatorios, no, pero tiene la fuerza suficiente. La Fiscalía de la Ciudad de México y el sistema de seguridad de Ciudad de México tiene la capacidad y la fuerza suficiente para avanzar en investigaciones, cuando menos sustentados en estos seguimientos que hacen de las cámaras del C5, C2, C4, dependiendo de la alcaldía y dependiendo de la conexión con, con el sistema central.
Hoy, insisto, se da a conocer un video de la calzada de Tlalpan. Ninguno de los otros videos de los trayectos se han dado a conocer, ni siquiera se han filtrado, porque tampoco es que la Fiscalía de la Ciudad de México se precie de ser hermética en sus investigaciones, o sea, se le filtra bastante información, ni siquiera hay estos videos o esta información que nos permite ir trazando esta ruta de escape. No se tiene por la información que han dado a conocer las autoridades, pero es eso. Creo que centrarlo en eso. No estamos pidiendo ni que haya archivos expiatorios ni que se avance la investigación rápido y se detengan, pero creo que, y ahí sí es una opinión, diría Federico cambiándole, sí es importante que se mande un mensaje de que hay una institucionalidad también capaz en la Ciudad de México, capaz de probablemente no evitar o no prevenir este tipo de crímenes, porque era prácticamente imposible prevenirlo o evitarlo en dadas las condiciones en las que se da, pero sí hay capacidad suficiente instalada para detener a los responsables. A más días pasen sin que haya una detención o una identificación de los grupos, se va cuestionando también la capacidad institucional, tanto de la Fiscalía de la Ciudad de México como del propio gobierno. Eso es a mí lo que no me preocupa, pero digamos es un ingrediente también que se tiene que tomar en cuenta. Más días pasen sin conocer la información, sin conocer, yo no digo la verdad de los hechos porque es muy ambicioso, pero esta información o sobre la forma de operar de los sicarios o de este grupo de sicarios, a más días pasen, se va cuestionando también si se tiene la capacidad técnica, tecnológica, científica de investigar este tipo de crímenes, ¿no? Insisto, sobre todo por el perfil político tan alto que tenían las dos víctimas. Ya. Gracias, David y Federico. ¿Ibas a decir algo, Federico? Ah, No. No, ok, muchas gracias. Sí, nada más para cerrar, querido Federico, y ahorita te damos la palabra, pues hay muchos temas que van a quedar pendientes de este caso, ¿no? Por ejemplo, yo tenía algunas preguntas en torno a haber filtrado este video que tú dices, David, ¿no? ¿Cómo afectaría o no el debido proceso? Pero bueno, ya es algo que también ustedes nos podrán decir. Y lo otro que también estaban comentando en este contexto de la elección al Poder Judicial que vamos a tener el próximo fin de semana, pues también nos decía el periodista Oscar Valderas, que tuvimos una entrevista muy interesante con él, de la situación del miedo, ¿no? De infundir miedo, y que también ese es otro de los temas que está aquí presente. Y lo otro, David, que tú decías y que me parece importante también, no menor, es que se pierde el rastro en el Estado de México, pero eso ya ha ocurrido con otros crímenes, ¿no? Entonces, esa es una situación, una característica, una constante que vemos. Y entonces eso hacia futuro, pues cómo transformarlo, que también ese es otro tema pendiente. Pero tenemos que cerrar porque ya nos está esperando el doctor David Barkin. ¿Con qué cerrarías, querido Federico, sobre este tema? A ver, un detalle importante acerca del miedo. Causó mucho escándalo en las redes una opinión de Aguilar Camín, donde decía que estos muchachos, ojo, ni Jimena ni Pepe eran tan muchachos, pero que estaban ahí ofreciéndose, esa fue la expresión que usó Aguilar Camín. Y su implicación es que un alto funcionario, una alta funcionaria tiene que andar con escoltas y cambiando sus itinerarios, es decir, viviendo una vida anormal, separada del flujo de la vida de la sociedad. Y a mí lo que me impresiona de Aguilar Camín es que no se da cuenta que está describiendo precisamente el proceso de oligarquización de los liderazgos políticos. Y ojo, el miedo tiene que ver con lo que ya les comentó el compañero Oscar, respecto de la elección y respecto de los procesos que se están viviendo en México. Pero yo nada más te apuntaría, Violeta, que es también el miedo tiene un objetivo más profundo, que es empujar a la nueva élite que ha ganado democráticamente los procesos electorales a oligarquizarse. Es decir, y yo lo siento como amigo, compañero de muchas mujeres y hombres que están en el gobierno de Clara Brugada, pues uno se siente angustiado de lo que les pueda pasar a ellos y a ellas. Pero la pregunta es, ¿implica entonces que tienen que separarse, rodearse de guaruras, andar a la secreta y la clandestina? Mi respuesta es no. Es indispensable que sigan viviendo sus vías normales. Ahora, las vías normales son traceables, pueden ser vigiladas y pueden provocar tragedias como la que vimos. Pero me parece que es más grande la tragedia
de separarte, tú como hombre o mujer que estás en el servicio público, de la vía normal. Y ojo, ¿es un riesgo? Sí. Y un detalle para mis amigos académicos, sería interesante estudiar en distintas sociedades occidentales modernas desde los últimos 200 años qué tanto coincide el riesgo de vida de los funcionarios y políticos con momentos de democratización. ¿Sí? O sea, la sociedad está muy abierta, los políticos andan por la calle y como está abierta, entonces es más fácil, son más vulnerables. Y yo creo, mi hipótesis es que si se empiezan a proteger, se separan del pueblo y se vuelven oligárquicos. Y eso es peor que el horror de un asesinato. Federico Anaya, David Peña, muchísimas gracias como siempre. Vaya un fuerte y fraterno abrazo y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Abrazos. Abrazo, Saludos a la abrazo, audiencia. Federico. Suerte, Abrazo. Federico. Suerte. Ay.